Muy buen día, Terógenes, muy buen día, Dorcas. Acá es la 1 de la tarde con 7 minutos. Importante decirles que mientras Panamá dormía, a eso de las 2 de la madrugada, 9 horas del Vaticano, comenzaron las actividades relacionadas con las exequias, con el adiós a los restos mortales de Papa Francisco. Comenzó allí donde él estuvo operando durante todos los años de su pontificado, en la Casa de Santa Ana. Allí las palabras de la proclama religiosa estuvieron a cargo de el cardenal Kevin Farrell, que es el camarlengo. Hubo una invocación religiosa muy breve e inició la procesión trasladando los restos mortales de Papa Francisco desde la Casa de Santa Ana hasta la Basílica de San Pedro. En este momento la Basílica tiene sus puertas abiertas para que quienes se encuentran aquí vayan y de alguna forma también le den el adiós final a los restos mortales de Papa Francisco después de transitar largas filas. Este sol que tenemos esplendoroso en este momento no ha sido obstáculo para que cientos de personas desde las 11 de la mañana hayan pasado a darle el adiós final a Papa Francisco. En este recorrido informativo decirles que el féretro de Papa Francisco en ese traslado estuvo sobre los hombros de 14 personas que son laicos y que sirven precisamente de manera vitalicia al Papa, y no solamente en eventos de este tipo, sino que eran los encargados de llevar antes el cideo. Ellos se llaman cidearios, precisamente porque llevaban sobre sus hombros lo que hoy es el papamóvil, esa silla que anteriormente utilizaban los papas, ellos la llevaban sobre los hombros. Una de las tareas que han heredado a través del tiempo es precisamente portar los féretros de los papas, escoltados entonces sí por personal militar, en este caso por la Guardia Suiza, hombres que sí tienen una preparación militar y parte de su cometido es dar la vida por el Papa. Posteriormente fue llevado al interior de la Basílica, donde en este momento prácticamente a ras de suelo se encuentra un ataúd bastante sencillo, bastante simple. Queda en el pasado de los 3 ataúdes que utilizaban los papas, y tampoco está el catafalco, es decir, está prácticamente a ras de suelo, ligeramente inclinado para que la gente pase y le dé sus respetos a los restos mortales de Papa Francisco. El momento también importante de destacar es que había un silencio en toda esta plaza donde había tal vez unas 20.000 personas, según algunos cálculos, unas 20.000 personas. Había un silencio total, y al entrar precisamente los restos mortales de Papa Francisco, rompió ese silencio una salva de aplausos que le dieron la bienvenida a lo que es los actos que se van a desarrollar a partir de la fecha aquí en la Basílica de San Pedro, Atenógenes. Hugo, los detalles importantes acerca de la manera en que ahora se prestan las honras fúnebres de los papas, sobre todo porque el propio Papa Francisco participó en ese proceso de transformación de lo que sería una honra fúnebre para un papa. Le quitó mucha de esa solemnidad y trató de enfocarse más en la espiritualidad y la fe. Por eso esos cambios importantes que estamos notando entre lo que ocurrió hace 12 años, cuando el Papa Francisco tomó posesión, y posterior a eso, cuando se dio la muerte del Papa Juan Pablo II y después del Papa Benedicto XVI. Creo que hay cambios importantes en ese proceso, muchos de ellos impulsados por el propio Papa Francisco en el año 2024, Hugo. Es así, Atenógenes, tal como tú lo estás diciendo. Un cambio que parece de forma, pero realmente es de fondo. Recordemos que Papa Francisco no es apodado en vano el Papa de los pobres. Se caracterizó por traer algo de humildad a la Iglesia Católica en todas sus dimensiones. Te pongo un ejemplo. Él siempre fue convencido de que el diablo entraba a nuestras vidas a través del bolsillo. Es más, dijo que el dinero era el estiércol del diablo. Y
recompuso algunas leyes, por ejemplo, que los sacerdotes solo podrían cobrar por una actividad al día, y si cobraban por más tenían que enviar ese dinero a las parroquias que menos recursos tenían. Era una forma también de que no se utilizaran los recursos de la población a la que se le sirve, a la feligresía que se le sirve. Importante, él cambió desde la forma de vestir. ¿Te acuerdas de los zapatos rojos que usaban los papas? No, él usaba unos zapatos sumamente sencillos, de los pies a la cabeza sencillo, y esa es parte de la filosofía que mantuvo hasta el final, y como bien lo dices, forma parte de todas estas actividades donde se le rinde el postrer adiós a sus restos mortales. Ahí lo vemos precisamente en esa caja, tal como mencionábamos hace algunos segundos, que dista de lo que eran las cajas antes, los ataúdes de 3 en 1, e igualmente el catafalco, que era prácticamente una plataforma con un velo, también eso forma del pasado. Esa transmisión de humildad, de acercarse a la gente, de inclinar el féretro para que la gente tenga contacto visual con sus restos mortales, fueron parte de los sellos y de los signos que ha dejado, por lo menos para estas actividades finales, Papa Francisco, atenógenes que se ciñen muy bien a lo que ha sido su mandato de 12 años a la Iglesia Católica. Hugo, ayer hablábamos un poco sobre la seguridad alrededor de todo lo que está pasando. Ya este sábado a las 10 de la mañana será específicamente el sepelio. La llegada, por ejemplo, de algunas figuras importantes, ¿se ha hablado algo de esto? Y sobre todo la cantidad, nos imaginamos, de mandatarios, líderes de países que estarán presentes. Ya algunos han confirmado su asistencia. ¿Qué información tienes al respecto, Hugo? El listado va creciendo con el paso de los días. Claro está, los jefes de Estado, principalmente del continente europeo, en su inmensa mayoría van a estar presentes. La guerra, la invasión rusa a Ucrania, por ejemplo, no se ha convertido en un obstáculo para que Zelensky esté aquí en estas honras fúnebres. Porque, mira, me viene a memoria el tema de Zelensky porque Papa Francisco fue un hombre firme en sus convicciones, incluso de tipo geopolíticas y políticas, y siempre estuvo del lado del más débil. Por eso, importante la presencia de Zelensky en este momento, porque cuando se dio la invasión rusa a Ucrania, el Papa se pronunció respecto a este tema. Donald Trump va a estar presente también, y también Papa Francisco tuvo palabras muy fuertes, sin decir el nombre, pero sobraba decir el nombre. Recordemos que en el primer mandato de Donald Trump se hablaba mucho del muro. Eso fue lo que ocupó las primeras planas y fue parte de su gran estrategia de marketing político. Papa Francisco utilizó en aquella época la frase de que el hombre que piensa en muros no es un cristiano. El hombre que construye muros no es un cristiano, haciendo una alusión muy directa a Donald Trump. Van a estar los reyes de España, en fin, la lista va creciendo con el paso de los días, Dorcas. Sí, es importante también, Hugo, y lo mencionamos hace unos minutos, que el mismo Papa Francisco encargó algunos de los detalles de este rito funerario. Estaba, entre otras cosas, hablando y definía algunos de los procedimientos, sobre todo el tema de alterar las típicas 3 estaciones en la casa del difunto, algo de las tradiciones sobre las cuales giraba los ritos funerarios con la muerte de un papa, sobre todo en la Basílica Vaticana y en el lugar de la sepultura. En este tema del lugar de la sepultura, el Papa manifestó en su testamento la voluntad de asentar su reposo eterno, como dijiste, en la Basílica de Santa María la Mayor, que es una de las 4 basílicas papales de Roma. Esto en lugar de la Basílica de San Pedro, dentro de los muros del Vaticano. ¿Por qué? El lugar elegido por Francisco para su tumba es hogar del ícono bizantino de la Virgen Salus Populi Romani, a la que solía ir a rezarle. Incluso antes de ser electo al trono de Pedro, como contó a finales de 2023 en un diálogo con una entrevista que hizo con la periodista mexicana Valentina Lascraqui. Decía en ese momento el Papa Francisco que era su gran devoción, y antes, ya cuando venía, siempre iba ahí el domingo en la mañana que estaba en Roma. Él decía, el Papa Francisco, que se iba un rato allí y había una gran comunión con ese momento en el cual él consideraba importante de rezarle a la Virgen.
En la entrevista esa que hizo en el año 2023 en México, el Papa también dejó entrever por primera vez que había realizado cambios en el rito de los funerales asociados a su rol de Papa. Decía el Papa Francisco que lo había simplificado bastante, y esto lo dijo en vida. Adelantó incluso, fiel a su sentido del humor, que ese ritual lo iba a estrenar él. Y es lo que estamos viendo en este momento en el mundo. Quizás hay muchos cambios, muchas transformaciones entre lo que el mundo vio por la muerte de los dos últimos papas recientes y que ocurrieron en los últimos 30 años y lo que hoy se está viendo en este ritual. Por eso, pues, desde este miércoles el Vaticano publicó la nueva edición del Ordo Execarium Romani Pontificis. Es el libro litúrgico que regula, a partir de ahora, cómo deben ser los rituales de las exequias del máximo jefe de la Iglesia Católica, que ya fueron modificadas y simplificadas por deseo del Papa Francisco. Hugo, eso es lo que vamos a ser testigos en estos próximos días. Y estamos siendo testigos, Atenógenes, como bien lo apuntas, porque decíamos en el primer enlace que tuvimos el día lunes, genio y figura hasta la sepultura. Es parte de lo que ha plasmado y ha dejado como sello en estos ritos Papa Francisco. Incluso, a propósito del lugar donde van a reposar sus restos mortales, en esa misma entrevista él destacaba que en una ocasión estaba limpiando en la parte de atrás de la imagen de la Virgen y encontró una habitación donde se guardaban candelabros. Y en ese momento fue que él pensó que vendría bien que allí estuvieran sus restos mortales. Y fue desde entonces que él tomó esa decisión. Y desde entonces también con la simplicidad de que su placa mortuoria solamente diga Franciscus. No va a decir absolutamente nada más, solo va a decir Franciscus. Un detalle, desde hace 350 años se depositaron los restos mortales de un papa en esta iglesia o esta basílica de Santa María la Mayor. Desde entonces ningún papa ha sido sepultado allí. Pero también hay un detalle interesante y es que todos los restos mortales de los 7 papas que se encontraban en la basílica Santa María la Mayor han sido trasladados hacia la basílica de San Pedro. Ese detalle es importante porque los restos mortales de prácticamente todos los papas, partiendo desde el inicio de la secuencia que tiene la Iglesia Católica desde San Pedro hasta Benedicto, todos los restos mortales se encuentran acá en lo que le llaman la necrópolis, que se encuentra en el ala izquierda, donde está el ala del campanario. Allí está, en la parte inferior, está la necrópolis donde reposan los restos mortales de todos los papas. El deseo expreso de Francisco, en este caso, ha sido que sus restos no solamente sean ubicados en la iglesia de Santa María la Mayor, sino que a diferencia de los otros 7 que habían sido sepultados allí, los suyos permanezcan en esa basílica, Atenógenes. Dorcas. Sí, no, y hay un elemento importante, Dorcas, sobre todo porque en medio de lo que va a ser el cambio importante para esta misa exequial, el cuerpo del Papa se va a exponer directamente en el ataúd. Eso es un elemento muy importante. Ya no en lo que se conocía como el catafalco, que era esta plataforma a mayor altura, sobre todo para que a la hora de la honra fúnebre se pudiese observar el cuerpo del pontífice. El Papa Francisco, al simplificar el proceso, trató de que se acercara el pastor fallecido a su feligresía, y esto lo cito textualmente de lo que él mismo explicaba. Ahora, pues, durante esta exposición no se va a poner ni se va a colocar el báculo papal junto al féretro, otro de los cambios importantes. Siempre ese báculo papal, el báculo, el instrumento que acompañó y acompañaba al Papa a lo largo de todos sus recorridos, no va a estar junto al féretro. También el Papa dispuso que se le entierre en un ataúd simple, Dorcas. Un ataúd simple de madera, en interior de zinc, en lugar de la tradición vigente donde se disponía que los obispos y los papas fueran enterrados dentro de 3 ataúdes hechos con materiales distintos. Uno de cipre, otro de plomo y de roble sucesivamente. Eso también termina
con las nuevas disposiciones del Papa Francisco. Es un ataúd simple de madera con interior de zinc. Yo creo que es importante, Atenógenes, estos elementos que destacas, Hugo, también desde el Vaticano. Hablando sobre estos cambios, en junio del 2022 el Papa escribe este testamento, hace estos cambios importantes, elimina el velatorio privado, que era lo que específicamente explicaba Hugo, también previó ese único velatorio y no dos, que era lo que se hacía, y pues por supuesto sin la ceremonia del cierre del ataúd. Y a pesar de que se mantiene la figura del camarlengo, ya sabemos cuál es la posición, el trabajo que ocupa esta persona, que es de encargarse de varias cuestiones administrativas, sobre todo en la ausencia del Papa, eliminó la llamada Cámara Apostólica, que es un colegio de eclesiásticos que asistía al cardenal Camarlengo durante la gestión de la sede vacante. Todos estos cambios importantes, y yo creo que, Atenógenes, Hugo, al final, esa cercanía que tuvo el Papa, esa sencillez y humildad que lo caracterizó, incluso con los jóvenes. Aquí ayer escuchábamos el testimonio de algunos privados de libertad que la visita del Papa en la JMJ impactó sus vidas y hoy en día son personas de bien. O sea, a ese punto, y como muchísimos otros testimonios de la presencia, la visita del Papa en diferentes países, pero él traslada esto incluso a la hora de su despedida con todos estos cambios importantes. Y yo creo que eso es importante destacarlo también. Hugo, allá, y estamos observando en pantalla, en directo, la gran cantidad de personas, nos imaginamos, de muchas partes del mundo que acuden para participar de estas exequias, para dar la última despedida al Papa Francisco. ¿Cuál es el comentario? ¿Cuál es la conversación? ¿Se hablan de estos cambios? ¿Hablan de lo que fue en vida la trayectoria del Papa? ¿Qué se puede palpar de las personas que están en este momento allá, Hugo? Sabes, creo que algo que ha resultado permanente durante estos momentos en que han acudido tantos católicos a darle el postrer adiós a los restos físicos de Papa Francisco ha sido ese rostro de ansiedad, de quiero estar allí, quiero estar presente. Se fue alguien que ocupaba un lugar especial en mi corazón. Eso es algo evidente que se nota en cada uno de los rostros. Este lugar es una Babel realmente, hablando en términos bíblicos, porque aquí se escuchan diferentes idiomas, se escuchan distintos acentos, algunas lenguas que incluso no sabemos de dónde procederán, pero sí es cierto, viene gente de las 4 esquinas del mundo y pasarán por lo menos unos segundos frente al féretro a tener esa despedida, esos segundos finales allí de quien regiera la Iglesia Católica durante estos 12 años. Lo verán con esa casulla roja que significa o representa, sí, la sangre de Cristo y también la sangre de los mártires o protomártires, como se le llama a los mártires que son inmortalizados a través de las imágenes que se encuentran aquí en la Plaza de San Pedro. Y es parte de esa sencillez, el palio también blanco, demostrando la misión apostólica que desarrolló el Papa durante esos 12 años y lleva en sus manos, que están entrecruzadas, un rosario de color negro que representan sumisión y humildad, incluso en esos pequeños detalles, destacando también que todavía tiene en su dedo el anillo del pescador. Ese es otro detalle interesante que ha cambiado también en estas exequias papales. Hablabas un poco de la cámara y hay que destacar que el día domingo la liturgia de la palabra va a estar a cargo de el cardenal Giovanni Battista Re, que es un hombre que representa mucha historia de lo que ha ocurrido durante estas últimas décadas aquí en Ciudad del Vaticano y que de una manera sorpresiva para muchos sectores, Papa Francisco en febrero de este año le volvió a instaurar en ese cargo. Ese cargo se ejerce durante 5 años, él está al frente del colegio cardenalicio y volvió entonces a ocupar ese puesto en febrero de este año y será quien el domingo se encargue de esa misa exequial donde se estará pues despidiendo los restos mortales, ya la actividad final, para luego llevarlo a darle sepultura en la Basílica Santa María. Son sellos,
son símbolos, es el lenguaje especial que caracteriza a la Iglesia Católica y que ha ido acumulando una tradición de más de 2000 años y que se expresa en actos como el que usted está siendo testigo y que transmite Telemetro. Y le insisto, porque este detalle es importante, desde el primer día se hizo el esfuerzo para estar aquí y llevarle a ustedes todas las incidencias de lo que está pasando en Ciudad del Vaticano, en un hecho histórico de un hombre que cambió la historia de la Iglesia Católica. Bueno, gracias, Hugo. Hugo Enrique Famanía, en directo desde el Vaticano. Regresamos contigo más adelante con otros detalles